al arzobispo primado de Bogotá, máximo jerarca de la iglesia en nuestro país, Monseñor Luis José Rueda. ¿Por qué? Porque en los últimos días ha estado circulando una información que, debo decirlo, nos inquieta, nos preocupa. La situación financiera de la iglesia en general no estaría tan bien porque por el cierre de los templos, por la falta de espacios para el encuentro con los feligreses, sobre todo porque gran parte de los recursos con los cuales se sostiene la iglesia, pues vienen de las donaciones, de las ofrendas. Monseñor Luis José Rueda, arzobispo primado de Bogotá, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes en la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la W y a quienes siguen el canal. Pues, Monseñor, es un gusto tenerlo con nosotros, tenerlo además a esta hora conectado con nuestro Facebook Live. Y hablemos de esta realidad. ¿Hasta dónde la situación es crítica? No sé si para todas las iglesias, no sé si de pronto para algunas parroquias, tal vez para iglesias más pequeñas, más grandes. ¿Cuál es la realidad financiera, económica, hoy día de la Iglesia Católica en Colombia por cuenta del coronavirus? Sí, gracias. Gracias porque me permite comunicar algunas cosas. Como usted bien dice, hay una diferenciación. Hay parroquias que están situadas en un corregimiento, en un barrio, otras están en otros ambientes. Entonces, lo que nosotros estamos percibiendo se lo podemos decir en cifras. Llevamos 3 meses de confinamiento, 3 meses con los templos cerrados porque respetamos la normatividad nacional, porque hemos hecho una opción por la vida coherente de respetar la vida de todos los seres humanos. Es un gran sacrificio que llevó también a cerrar durante la Semana Santa. Pues en promedio, en las 5.000 parroquias que nosotros tenemos en Colombia, y cerca de 400 parroquias que tenemos en la arquidiócesis de Bogotá, el promedio reportado ya oficialmente es que los ingresos bajaron en un 70%. Ese otro 30% ha sido que personas a través, por ejemplo, aquí en Bogotá, de la campaña Camino, Verdad y Vida, han ido aportando de una manera también a través de otras formas y a través de esta plataforma. Pero en general, el descenso promedio es del 70%, y eso en cualquier entidad seria que tenga que responder por empleados, por una nómina, por gastos de servicios, pues representa bastante y nos preocupa a todos. Claro, monseñor, algunas fechas pues estarían hablando que serían pocos meses lo que podría sostenerse la Iglesia Católica y sobre todo las parroquias a causa de esta situación financiera. Con esas cifras que usted nos entrega, estamos hablando de un sostenimiento hasta cuándo, por lo menos en las cuentas como ustedes lo venían haciendo. Sí, en algunas de las parroquias de nuestro país ya hay una especie de cero, cero, o sea, ya empieza la cuenta en rojo. ¿Y cómo se está haciendo? Internamente, unas parroquias se solidarizan con otras, los obispos de todo el país están ayudando unas parroquias a otras. Sabemos y tenemos el diagnóstico de las más necesitadas. Por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Bogotá hay muchas parroquias que en solidaridad están ayudando a parroquias del sur, de Ciudad Bolívar, para poder subsistir y para poder mantener la nómina y el pago, estar al día, porque estamos al día. Ustedes saben que cada una de nuestras parroquias tiene el registro único tributario, que tiene contabilidad, que tiene vigilancia de la DIAN, de la UGPP, y que estamos al día en eso, porque queremos vivir en la transparencia también de lo económico. Y decirles también que el rubro más grande de ingresos de una parroquia en Colombia promedio siempre es el 90% a través de las donaciones, ofrendas en las celebraciones y los diezmos. Eso es la manera como nosotros nos sostenemos. Mientras no quiebre la misericordia de Dios, nosotros no quebraremos, pero estamos viendo que hemos ido gastando los ahorros que tenemos y pueden llegar el mes de agosto, el mes de septiembre con un bajón enorme y con unas cifras en rojo.
Sí, precisamente, Monseñor, usted menciona que cada parroquia se sostiene en promedio en más de 90% por estas ofrendas, estos aportes que hacen todos los seguidores, los feligreses de la iglesia, pero la gente se pregunta también, porque la gente es la que está dando esta plata, pues se pregunta también para dónde va. Ya usted hablaba de cubrir gastos que pues los tienen cualquier empresa, que son nómina y otro tipo de cosas, pero hablemos del porcentaje mayor de esos gastos que tienen que ver con las obras sociales que hace la iglesia y que hoy también están en riesgo. Perfecto, y le agradezco. Sí, muchas obras sociales que van en atención, drogadicción, temas con comedores comunitarios, con atención a migrantes que hay en todo el país y sobre todo en Bogotá, Uy, con atención a ancianos. Lo estamos sosteniendo con estos ingresos que llegan a las parroquias a través de donaciones. Empezamos a sentir el gran bajón. Gracias a Dios no hemos tenido todavía el problema de desabastecimiento, por ejemplo, en los ancianatos, donde el gobierno aporta un porcentaje menor y nosotros gestionamos con la fe y la generosidad de todos ustedes los fieles la manera de tener lo necesario para los ancianos. Y hemos bajado, entonces estamos en la preocupación del sostenimiento de estas obras sociales. Es una red muy grande en todos los barrios, en todas las veredas de nuestro país. Imagínense que son 5.000 parroquias y cada parroquia puede tener una irradiación de atención a muchas personas en vulnerabilidad. Por lo tanto, estamos en este momento diciendo, por favor, denos la oportunidad de aplicar los protocolos, abrir un poco más los templos para que los fieles puedan ayudarnos más y para que aquellas obras sociales que sostenemos con sus donaciones las podamos mantener en este tiempo, que es muy importante. óigame, monseñor, pero yo también tengo aquí que interpretar lo que algunos están comentando en el Facebook Live y que también he visto en Twitter. La iglesia en este momento pues está pasando por una dificultad por la falta de donaciones, por la falta de ofrendas. Pero ¿qué pasa con los bienes de la iglesia? La iglesia tiene terrenos, la iglesia tiene edificios, la iglesia tiene casas, la iglesia tiene también sus pequeños tesoros. ¿No se puede echar mano de ahí en caso de que la situación no despegue tan rápido como se espera? Sí, muy bien. Nosotros tenemos bienes que son, por ejemplo, una finca y la tenemos dedicada a la ayuda de los consumidores de droga para una rehabilitación. Ese bien no lo podemos vender porque lo tenemos con una destinación de la misión de las obras sociales. Pero además, sobre ese bien nosotros pagamos impuestos porque no estamos exentos de impuestos. Solamente están exentos de impuestos los templos parroquiales, las casas curales y los seminarios. Y estamos hablando también no solamente de parroquias, sino de las obras sociales que están en manos de religiosas. Y ellas tienen, por ejemplo, un bien, tienen una casa y tienen de pronto unos arriendos de unos locales para ayudarse para esa obra con un comedor comunitario o un internado de niñas. Y en este momento los mismos que tienen por arriendo dicen, tenemos que entrar a negociar la condonación de la deuda porque no hemos tenido ingresos, porque tenemos cerrados los locales. Son bienes que están puestos al servicio de la misión. Nosotros no tenemos, digamos, bienes ocultos porque todos están registrados porque somos personas jurídicas, pero tampoco tenemos bienes que estén ahí como en engorde, los tenemos en función del servicio misionero en los distintos ámbitos. Monseñor, continuando en línea con la misma pregunta, no es posible acudir al Instituto para las Obras de la Religión, más conocido como el Banco del Vaticano, porque pues una de las funciones es precisamente financiar a las iglesias con mayores necesidades económicas. No se puede acudir a ellos para salvar algunas de las iglesias en el país. Sería una medida, pero estamos priorizando y me imagino que la Santa Sede también prioriza la ayuda a países mucho más necesitados, el mismo África. Hemos sabido cómo el Santo Padre ha donado algunos ventiladores y algunas ayudas para el Ecuador, que está pasando un momento muy difícil, y las ayudas para Haití
y para países que pasan una necesidad muy grande. Cuando se mira la Iglesia Universal, se mira que hay continentes y hay países que tienen muchísima más necesidad que Colombia. Entonces, acudir a esos recursos sería casi que quitarle a quienes necesitan en este momento una mano más solidaria. Tal vez nos corresponde a nosotros mismos gestionar aquí internamente dentro de nuestro país para que aquellos recursos de la Santa Sede puedan ir a las ayudas en África, en Asia y en otros continentes. Monseñor, hablando de esa reactivación de las iglesias, obviamente con todos los protocolos de seguridad, tendría que ser muy estricto, pero háblenos acerca de esos acercamientos entonces con el gobierno, esos protocolos, en qué avanzan, en qué estado está ese proceso para anunciar ya una directriz más clara a los feligreses de la Iglesia Católica. Perfecto. La relación entre el Estado y la Conferencia Episcopal ha sido de un diálogo fluido. El señor presidente instituyó una comisión de diálogo con las iglesias, no solamente con la Iglesia Católica, pero yo hablo de lo que respecta a la Iglesia Católica. Tuvimos la posibilidad de trabajar a través de la Conferencia Episcopal con esa comisión, se diseñaron los protocolos y se empezaron a implementar los protocolos. Ya se tuvo el piloto en Salamina Caldas y estamos a la espera de que se evalúe ese trabajo. Incluso el ministro de Salud estuvo también esta semana visitando una de las parroquias de Bogotá para ver la implementación de los protocolos, que tienen unos costos, y nosotros lo sabemos, pero que también sabemos la importancia de la espiritualidad, de un templo abierto, de la posibilidad de personas que en medio de la pandemia sienten angustia, sienten preocupación y necesitan como reconstruirse espiritualmente porque tienen a alguien enfermo, porque murió alguien, porque necesitan elaborar el duelo, porque necesitan fortalecerse espiritualmente para llenarse de esperanza y poder pasar esta situación. Entonces, para decirle, estamos llevando el proceso de diálogo con el gobierno. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones del Estado y cuando nos digan y nos den la luz verde, pues obviamente nosotros con todos los protocolos, sabiendo que va a disminuir, por ejemplo, el 30% de la capacidad de una catedral o de una parroquia será lo que se puede implementar. Ya no podremos volver a pensar en el 100% o en las acumulaciones de personas en una asamblea litúrgica. Tendremos que pensar en grupos pequeños, en un 30%. Claro, de todas formas, Monseñor, cuando se habla de quebrar, pues uno pensaría o uno inmediatamente se remite a un negocio. Si ustedes en la Iglesia Católica, como usted mismo lo mencionaba anteriormente, pues son como cualquier empresa que tienen unos ingresos, unos gastos, una nómina que pagar. ¿Cuándo se puede empezar a pensar, o de pronto después de que pase todo este tema de la pandemia, en que no solo la Iglesia Católica, sino todas las iglesias en Colombia paguen impuestos? ¿Y esto por qué se lo digo? Porque el país necesita reactivar su economía y pues este es un sector del que se podría echar mano para pues conseguir la plata que se está necesitando, ¿no? Sí, es muy interesante. Nosotros, el gran aporte social que hacemos también de acompañamiento en otros países es más valorado. En otros países se le aporta para que la iglesia pueda hacer ese servicio de estar allí en los barrios, de estar metido, como hacen ustedes, los medios de comunicación que llegan a los distintos lugares, y eso lo hace la iglesia, incluso en lugares donde no alcanza a llegar el Estado. Diríamos que ahí hay una compensación con todo el servicio que se presta. En otros países como en Europa, el Estado le aporta al sostenimiento de la iglesia. Aquí nosotros lo hacemos a través de nuestra autogestión y con una austeridad muy grande para poder servir a aquellos donde el Estado no puede llegar, pero nosotros como iglesia estamos acompañando en distintas zonas de la geografía nacional, Guajira, Chocó, todo el Pacífico colombiano, la Amazonía y los distintos lugares de nuestra región andina, aquí mismo en la ciudad también. Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, queríamos escucharlo, queríamos saber un poco más sobre esta historia que nos pareció pues entre llamativa y preocupante, porque además la iglesia, sea la iglesia católica o sea cualquier otra iglesia, es en este momento un bálsamo espiritual que muchos buscan, y escuchar una noticia como esta no deja de ser por lo menos inquietante. Monseñor Rueda, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, una buena tarde para usted.
Con mucho gusto, Dios los bendiga, bendiga a sus familias y que sea el momento también para decirle a todo el país que debemos mantenernos unidos por la vida, en la esperanza y ayudarnos unos a otros para que podamos salir de esta librándonos bien. El Señor los bendiga y acompañe.